Gloria a Dios. Dios te guarde primeramente, a ti, a tu casa, a tu familia, todo lo que te rodea en esta hora. En el nombre de Jesús, presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea contigo. Amén. Vamos a hablar en esta hora, gloria al Señor, el pecado a causa del descuido espiritual. Grandes hombres como David sufrieron una caída trágica en su trayectoria, alabado sea el Señor, por lo que es un descuido espiritual. Y esto es lo que vengo a hablarte en esta hora. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. La palabra del Señor se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Gloria a Dios. Aquí vemos, gloria al Señor, que lo que sucedió con el rey David fue algo que muchas veces nos ocurre a nosotros en nuestra vida rutinaria, en nuestra vida diaria, en el diario vivir. Lo que pasó con el rey David, él, como todo un rey, era un hombre de Dios, un hombre que iba él mismo a la guerra, iba él mismo encabezando la guerra como un buen pastor. El pastor no se queda en casa, el pastor no se queda en un ayuno. Un buen pastor está siempre al frente de la guerra, de los cilicios, de los ayunos, de los retiros, de las campañas y todo lo que tenga que ver con el buen manejamiento de la congregación. Pero el rey David, de tanta guerra y tantas cosas, se confió de que él era el rey y era un hombre ungido de Dios. ¿Qué sucedió aquí? Se quedó en su casa, se descuidó de la guerra espiritual, y al descuidarse de esa guerra, entonces, ¿qué pasa con él? Se descuidó del ministerio, lo que Dios puso en su mano, y quería vivir durmiendo y haraganeando. Y el dormir mucho espiritualmente no hace mal, porque si nos dormimos de esta guerra espiritual que nosotros tenemos contra el reino de la tiniebla, lamentablemente cuando vengamos a despertar, vamos a despertar en la carne. David, cuando despertó de ese sueño al caer la tarde, su mente estaba ya en lo que era la parte terrenal, enfocada en lo terrenal. No estaba concentrado en la guerra, él estaba concentrado en que él es el rey y él tenía todos los lujos y todos los detalles, pero se descuidó con lo espiritual. Entonces, ¿por qué se descuidó con lo espiritual? Porque cuando él estaba en la guerra, se mantenía orando, clamando a Dios para que Dios siempre lo proteja en la guerra. Y al suceder este caso, que al no estar en la guerra, se puso a descansar y a dormir y a pensar en una buena cama, una buena comida, en un buen pan, en un buen manjar, como todo el rey. Se descuidó con el ministerio, se descuidó con la oración, se descuidó con todo lo que es la parte espiritual, y estar clamando a Dios a diario para que Dios libre al pueblo, para que Dios siempre esté metiendo la mano al pueblo, para que Dios obre en el pueblo. Al descuidarse de esto, cuando quiso despertar en la tarde, que miró por la persiana, lo primero que vio fue ese cuerpo, esa mujer. Inmediatamente él vio ese cuerpo, lo codició, lo anheló, quiso estar con ella y mandó a preguntar quién era y que se la hagan llegar, no solamente para verla, sino que también cometió el hecho de acostarse con ella. Una mujer ajena, una mujer de uno de los súbditos de él, que estaban por debajo de él, que estaba luchando en la guerra. Entonces, él no solo se contuvo con mirarla, sino quiso también tenerla y vivir con ella. Amados hermanos, lo que sucede muchas veces en nosotros es este mismo caso, que a veces nos descuidamos con la vida espiritual, con lo que es la oración, el clamor, y nos descuidamos tanto que pensamos más en la tranquilidad, en el descansar, en el descanso, en dormir, y sucede el caso que descuidamos la oración, descuidamos
todo porque lo tenemos todo. Al David tener todo ahí, estar tranquilo en su casa, en paz, mientras otros se estén matando por allá, él estaba disfrutando de su reinado, disfrutando que él tenía comida, tenía pan, tenía todo, tenía jugo, tenía manjar, porque él no tenía que preocuparse porque él lo tenía todo. Y al tenerlo todo, se descuidó con la oración, se descuidó con el ministerio, se descuidó con clamar a Dios, con pedirle a Dios que lo libre en todo momento de sus enemigos, que le dé siempre la batalla en la guerra. Y ahí vino el pecado. Y es una parte peligrosa, este descuido espiritual. Ya seguro no ayunaba, no oraba, no estaba en esto porque no necesitaba esto, él no estaba en la guerra. Quien estaba en la guerra era el pueblo, no él. Muchas veces hay muchos miembros y líderes de iglesias, pastores, ministros, evangelistas, que como ellos no son que están predicando ni van a predicar, como ellos no son que están ministrando ni van a ministrar, como ellos no son que están al frente de esa guerra, se descuidan tanto con la oración, se descuidan tanto con el clamor, se descuidan tanto con el silicio, se descuidan tanto de estar dándole seguimiento y supervisar a las ovejas o al que le queda por debajo, ya sea usted una presidenta de dama, un presidente de caballero, ya sea usted un evangelista, ya sea usted un pastor, sea usted un misionero, un diácono, sea usted un hombre, una mujer de Dios. En fin, una sierva, un siervo de Dios. Se descuida de todo esto que Dios ha puesto en tu mano y ahí viene el caso de que usted va a estar ya, en vez de estar pensando en la fortaleza espiritual, usted se va a descuidar con todo esto y va a venir el descuido espiritual y va a caer en la tentación del pecado, de la fornicación, o en la tentación de la mentira, en el pecado de lo que es la blasfemia, la crítica, el chisme, en el pecado de lo que es la codicia, lo ajeno, en el pecado de desear más lo material, en el pecado de querer más las cosas terrenales que las cosas de allá arriba. Es muy peligroso un descuido espiritual para un hombre, una guerrera, un guerrero de Dios que siempre está impuesto a estar guerreando, batallando en la madrugada, estar velando y estar siempre metido en lo que tiene que estar. Alabado sea el Señor. El Salmo 2:2 dice claramente: se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Ustedes saben claramente, como dice el Salmo 2:2, que siempre los reyes de la tierra, los principados, los que siempre son enemigos de Dios, van a querer levantarse contra usted, que es un ungido del Eterno. David fue ungido como rey, fue ungido como un guiador, fue ungido como un hombre de Dios, elegido, así como usted y como yo, que Dios nos ha elegido para que siempre mantengamos aquí lo que es un verdadero evangelio, una verdadera santidad, una verdadera conducencia por todo lo que es nuestro camino que nos rodea al frente, al lado y detrás. Hacer ver que somos personas de Dios y hacerle ver a ellos que Cristo cambia, Cristo transforma, Él liberta, Él sana nuestras heridas. Entonces, fácilmente esas heridas que Cristo sanó en nosotros, en vez de nosotros procurar, ¿no?, para que Dios sane también a los demás, podemos ser tocados y ser heridos por el pecado. Y este descuido nos puede traer la consecuencia también que podamos concebir lo que es una muerte espiritual. Alabado sea el Señor. Entonces, una cosa que yo quiero que veamos, alabado sea el Señor, que en el libro de Proverbios 2:6 dice claramente: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pídale todo a Él, porque de Él es que viene la sabiduría y la inteligencia, para usted poder entender y rápidamente recapacitar. Si usted ha tenido en su vida un descuido espiritual, que Dios ayude siempre a orar, siempre a mantenerse orando, pelando, clamando y gimiendo contra el enemigo de las almas, que no descuida un solo momento en agarrar y atacar tu vida en este descuido espiritual. En Segunda de Reyes 25 podemos ver donde este profeta fue hablarle, alabado sea el Señor, a este príncipe, a decirle que arreglara su casa, que ese día iba a morir. Pero este príncipe, que le era fiel a Dios en todo tiempo, en todo momento, le rogó a Dios claramente y le dijo: Señor, pero yo siempre te he servido, yo siempre te he sido fiel, yo nunca me he apartado de ti, yo cumplí todas tus leyes, óigame, un super cristiano, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un guerrero de Dios. Entonces, al suplicarle, Ezequías, alabado sea el Señor,
El profeta fue hablado por este hombre, donde vemos que dice que le dijo Jehová: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirá a la casa de Jehová. Por eso, claramente Dios ve tu lágrima. Dios ve cuando usted reconoce que usted está mal y usted es sabio y pide a Dios la sabiduría para entender y comprender. Si usted tiene un descuido espiritual, usted se vaya en lágrimas, usted gima, usted llore, usted clame a Dios para que Dios obre en su vida y usted entienda que usted no quiere pecar, y si ha pecado, se tire de barriga como David cuando pecó y duró ahí tantos días gimiendo y clamando en ayuno, ¿verdad? Para que Él sane sus heridas y Él haga con usted un hombre nuevo. Y usted suba al monte santo. El monte puede ser en tu casa, tu habitación de oración, donde usted consigne rápidamente con lo que es una oración eficaz, una oración verdadera, una guerra espiritual, donde usted conquista la presencia del Padre y usted pueda entender que usted ha tenido un descuido en su vida, sea por un trabajo, sea por su familia, sea por una preocupación, sea por algo que te rodee, o también que haya caído en la influencia de lo que es un ataque demoníaco, como es la codicia, la vanidad, como es también la mentira, el engaño, la falsedad, la crítica y los chismes que no van con un verdadero hombre y una mujer de Dios. Busca de Dios verdaderamente y pide a Él que te dé la sabiduría y el entendimiento para comprender cuando en tu vida espiritual usted haya descendido y haya bajado y ya no estés haciendo esa guerra, esas oraciones que tú hacías antes, de madrugada, de tarde, por la mañana, comías Biblia, leías la Biblia, en todo tiempo estabas ahí manteniéndote firme, fiel, buscando la verdadera presencia de Dios, orando, gimiendo, clamando, ayunando y en todo tiempo querer estar en la presencia del Eterno. Dios te bendiga y Dios te guarde. No te descuide para que no te pase como David. No te descuide para que no te pase como muchos ministros. No te descuide para que no caiga como aquellos que han caído. No te descuide y dale la mano al caído. Levanta y ayuda al que usted entienda que tiene un proceso de un descuido espiritual. No juzguéis para que no sea juzgado. Estamos llamados a ayudar, no a desayudar. Recuerda siempre esto. Nunca uno sabe lo que le puede pasar a uno. Si sabemos de nosotros en este momento, no sabemos lo que nos pueda pasar mañana. Y también, como pueden ser ellos, puede ser usted. Ayudemos a los demás para que siempre nos mantengamos en la fe verdadera, en la búsqueda espiritual constante y una búsqueda genuina de lo que es verdadero cristiano, de lo que es la verdadera búsqueda espiritual. Dios te guarde, Dios te bendiga. Evangelista Carlos Ogandopey. Síguenos, comparte este audio, dale clic a la campanita para que te llegue la notificación cuando subamos un nuevo video. Este es tu canal, témele a Dios. Dios te bendiga.